Queridas auditoras y auditores, un nuevo espacio de radio Dejando Huellas con cabildo abierto, micrófono abierto para la comunidad. Hoy día estamos en un día especial, tenemos una invitada extraordinariamente interesante, una invitada que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes, a propósito de la polémica por las palabras de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien mandamos un saludo por su trabajo. Como sabemos, este año ha sido un año duro, un año de pandemia, un año donde la educación fue afectada de manera bien radical. Los colectivos de niños que se juntaban en sus salas y en sus aulas de clase tuvieron que quedarse en sus casas, apenas iniciado el año escolar, y han tenido que vivir una experiencia distinta, radicalmente distinta. Hablaremos con Rosana Baeza. ¿Cómo está, Rosana? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Rosana es microempresaria, es carpintera, es soldadora, una mujer múltiple, y es presidenta de la Asociación de Centros de Padres y Apoderados de la Reina. Asociación que tiene como sigla ACEPAS, Asociación de Centros de Padres y Apoderados de la Reina. Rosana, cuéntanos qué es ACEPAS. Bueno, en primer lugar, ACEPAS es una asociación, como lo dice la sigla, en donde empezamos a reunir a todos los centros de padres, que a medida que los empezamos a conocer, pero no solo de la Reina, sino ya estamos a nivel, o sea, ya no tenemos límites, estamos trabajando con diferentes centros de padres de diferentes comunas y nosotros partimos con una problemática, dentro de una problemática, y una vez que nos dimos cuenta que estábamos todos en la misma, los jardines infantiles, que fue ahí donde nuestro nacimiento, nos comenzamos a dar cuenta que todos los jardines teníamos los mismos problemas y que solos no los íbamos a poder resolver, cada uno en su propio mundo, en su propia institución. Y decidimos unirnos y empezar un trabajo partiendo con reconocer qué son los centros de padres y con formalizarlos, con apoyarnos entre todas, y así de a poquito partimos. Entonces, ACEPAS quedó como una asociación en donde hay un permanente apoyo a los centros de padres en diferentes temáticas, las cuales vamos teniendo durante el tiempo. Somos una asociación, somos una organización social, tenemos personalidad jurídica. También nosotros nos comprometimos con nuestros propios socios, donde decidimos sacar nuestra propia personalidad jurídica. Y desde ahí hemos ido obteniendo un crecimiento, hemos ido trabajando en diferentes temáticas, con diferentes personas, diferentes instituciones. Y en estricto rigor eso sería ACEPAS. Mira, no puedo dejar de preguntarte cómo, es una pregunta que es como bien de perogrullo, pero yo creo que es bueno que desde la mirada gremial, desde la mirada sindical, asociativa, tú nos cuentes cómo han percibido el impacto de la pandemia en el proceso educativo. Al principio fue muy difícil, pero extremadamente difícil porque tiene que ver con lo que nos pasó a todos. Tuvimos que pensar en hacer un cambio radical en cómo nos congregábamos, nos comunicábamos, en cómo se hacían las clases presenciales, que sabemos que son muy importantes. Entonces, el primer mes, los primeros meses fueron complicadas. Para nosotros como apoderados, yo creo que todos entramos primero como una especie de shock de ver esta nueva dimensión que se nos venía, tratando de adaptarnos rápidamente y ir de la mano con los colegios en que se adaptaron tan rápido como nos lo hicieron ver. Hay otros que les costó más, porque fue complicado, fue súper complicado que un día para otro ya los niños no van más a clase, uno tenía su rutina hecha, sabía que era levantarse, sabía que tenía que partir con los niños, tenía que los niños, las niñas, volver, trabajaba, después los iba a buscar, entonces uno tenía una vida planeada y de un día para otro toda esa planeación se acabó.
los niños y las niñas no había cómo acostarlas en la noche porque para eso ellos ya no tenían clases. Ellos se creyeron en vacaciones. Y costó entrarnos todos juntos a esta nueva rutina porque estábamos todos perdidos en el limbo. Eran vacaciones, no eran vacaciones. Empezamos algunos con problemas económicos, del encierro. Fue complicado. Pero a medida que nos empezamos ya como a congregar, a conversar, empezamos a encontrar como los hilos hacia dónde teníamos que ir y ya eso nos fue ayudando a poder entender, pero en estricto rigor sigue siendo complicado las vacaciones. Las clases online son súper complicadas, empezamos a ver los problemas de conectividad, empezamos a ver que no entendíamos cómo entrar a alguna reunión, a alguna clase, tuvimos que todos aprender. Nosotros, como padres, no queríamos que nuestra hija tuviera celular. Y resulta que ahora tiene que tener celular, porque si no, ¿cómo entra? ¿Cómo se integra? ¿Cómo ingresa? Bueno, efectivamente el cambio es muy potente porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con las relaciones sociales. Nos enfrentamos sin duda a un tema nuevo. Y en el caso particular de la educación, como la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes son parte del sistema de educación público, ¿cómo ves tú la relación que hay entre lo que ha pasado permanentemente en la educación, que la gente critica que la educación pública es mala, que no da el ancho, que no funciona bien? Los estudiantes y los padres reclaman gratuidad universal, porque es un derecho humano esencial el acceso a la educación. Los profesores reclaman por malas condiciones salariales y por falta de formación. Los apoderados reclaman por falta de integración. ¿Cómo ves tú desde la mirada gremial, desde la mirada de una organización que agrupa a cientos, si no miles de padres y apoderados, esta relación entre esta crisis que se produce por la pandemia con la calidad de la educación? ¿La afecta, la empeora aún más, la mejora, no abre nuevos espacios para repensar la educación? ¿Cómo lo ves tú? Esto es una conversación en borrador, no se requieren tesis, digamos, al respecto. Claro. A ver, desde que yo estoy participando en ACEPAS, nosotros nos hemos ido dando cuenta que la educación pública no ha mejorado con resultados, por lo menos aquí en la comuna no ha obtenido mejores resultados. Pero esto viene desde hace mucho tiempo porque personalmente yo considero que no se han hecho las políticas necesarias para que esto vaya cambiando. La pandemia lo que hizo fue resaltar las diferencias y las desigualdades, porque resulta que para tener una educación ahora que tiene que ser online hay que tener conectividad. Estamos hablando de un internet que no es gratis, no es barato. Y no es bueno. Un saludo para la compañía BTR, que pésima. Yo la tengo y todavía la odio. Entonces, al final, la brecha se fue agrandando. Pero hay colegios que se reinventaron muy rápido. Y hay otros que, a pesar de que tienen un cobro, no son municipales, les costó mucho más. Porque no pudieron entender que ahora el valor no es el estudio, es la persona. Entonces, esa gran diferencia uno la fue observando. Como tenemos de diferentes colegios, de diferentes comunas, pudimos darnos cuenta que en algunos lugares seguimos en el contenido de la materia, creyendo que los niños van a poder aprender en pandemia, encerrados. Memoria. Claro, aprende, estudia y haz la guía. Pero otros entendieron que no era así, porque nos enfocamos a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes un espacio? ¿Necesitas hablar? Entonces, esa reinvención fue mucho más rápida y esa reinvención obtuvo otra clase de resultados. No vamos a decir que este año se pasaron grandes cantidades de contenido, no, pero hay una conexión con el otro, el reconocer al otro, el reconocer a la niña, al niño, al adolescente, es el verlo. Y ese cambio lo hicieron muy rápido algunos colegios y otros entendieron súper tarde. Pero mira qué interesante lo que tú planteas, Roxana, porque cuando uno mira los actores de la comunidad educativa,
los educandos, los profesores, el personal administrativo, bueno, en el caso de los jardines infantiles parvulares, los auxiliares, en fin, los padres apoderados, los parientes, lo mira en el micromundo de cada escuela, de cada unidad de base. Pero tú tienes una mirada más integral, que incluye educación pública, educación particular subvencionada y educación particular no subvencionada, y puedes ver las diferencias y puedes recoger experiencias. Y te hago esta reflexión porque hay personas que plantean que hoy día hay que cambiar la forma de hacer las cosas. De hecho, la revuelta de octubre, una de las lecciones que trae es decir, ¿saben qué? Miremos las cosas de una manera distinta, y plantean la necesidad de que sean las comunidades los principales actores en las políticas públicas. Y en este caso en particular, las comunidades que tienen que ver con la educación, quienes hagan el diagnóstico, digan esto está bien, esto está mal, digan qué es lo que quieren, cómo les gustaría que fuera el proceso educativo, todos los actores, y señalen propuestas de políticas públicas para cambiarlo. Porque en los municipios normalmente se dice, no, el problema no es nuestro, porque es del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se dice, no, es de las comunas, porque está municipalizada la educación. Entonces todos se van tirando la pelotita y los niños quedan ahí solos. ¿Qué rol le ves tú a las comunidades del proceso educativo en este proceso de cambiar la educación chilena, de cambiarla no solo en el ámbito de la gratuidad, sino que en el ámbito de la calidad, en el ámbito de que sea una educación cariñosa, que acoja, que sea integrativa, en que no hayan problemas entre los estamentos, sino que todos contribuyamos, todos sumemos a hacer un mejor proceso? Bueno, en primer lugar, ahora tenemos que este año nos ha hecho ver que se necesita una educación que tenga contenido socioemocional. Tenemos que apuntar porque resulta que matemática, hay tutoriales, tutoriales en YouTube, en donde uno el contenido lo puede empezar a descargar y lo puede ir aprendiendo. Pero cuando no le ponemos calidad humana a las cosas, es ahí donde tenemos los grandes problemas. Yo creo que el diagnóstico de educación está hecho hace muchos años, pero faltan las decisiones de ponerlos en práctica, porque el cambio de la educación es un cambio que no te va a dar crédito en 2 años ni en 3, porque es una generación completa. Entonces, ese cambio, falta que alguien diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, y no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por los demás, por los que vienen, porque resulta que cada vez que haces un cambio, no es un cambio radical, es un parche. Vamos parchando. Considero que no es posible que sigamos entregando la educación hace 100 años la misma. Todos sentados de la misma manera, todos entregando el profesor por delante, los niños por detrás, en donde no se considera la opinión de los niños y las niñas. Mira qué interesante, tenemos que seguir con esto. Vamos a ir a una mención que corresponde por el momento y continuamos con esto, Rosana. Gracias. Cabildo Abierto con Pedro Davis, un programa de conversación y encuentro con las voces de la comunidad reinina. Porque todas, todos y todes construimos nuestra comuna. Todos los martes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Dejando Huellas. Continuamos con Rosana Baeza. Estábamos, Roxana, conversando acerca de el impacto que ha tenido la pandemia, la necesidad de que las comunidades sean actores más importantes. Tú señalabas que la educación, a juicio tuyo, es mala y no ha mejorado y no hay acciones concretas y no se ven voluntades ni disposiciones. ¿Crees tú que ha faltado más presión de las organizaciones sociales, de los padres apoderados, de los alumnos? Porque los chicos se movilizaron por la gratuidad, se movilizaron porque cambiaron las cosas, saltaron los torniquetes. Pero, ¿qué pasa respecto de la relación de las comunidades con las autoridades, con el ministerio, con los municipios? Porque si las autoridades no atinan, ¿cómo logramos que atinen? Uy. Bueno, ya lo voy a decir más bonito. Si las autoridades no atinan, habría que llevar a todos los hijos de las autoridades a los colegios municipales y ahí comprenderían que debemos atinar luego. Porque seguimos jugando con la educación, seguimos jugando con las generaciones.
Porque resulta que el cambio de la educación implica muchos años. Y si no, un día nos decimos, ya, ¿sabes qué? Hacemos el corte y partimos. Seguimos lanzando a la vida personas que no están 100% preparadas con la educación que se necesita. Y cambiar, entender que no es solo contenido. En la educación tenemos que hacer un cambio sigo insistiendo, hacia lo socioemocional, hacia lo humano, hacia el ver al otro. Hay colegios que empezaron a hacer eso. Hay colegios, lo voy a nombrar, no porque yo sea del Centro de Padres, no, que es el Liceo Eugenio María de Hostos. Está con un cambio hacia el mirar, hacia el ver. Y ahí se ha logrado hacer un buen trabajo porque se ha integrado dentro del establecimiento todos los estamentos y se están haciendo trabajos de verdad, no trabajos de compromiso. No es vamos a hacer el consejo escolar y nos vamos a sentar todos como indica y vamos a hacer el acta. Porque tú sabes que todo tiene para todo. Entonces, ahí hay un trabajo que es distinto, que es el escuchar, si yo te digo algo, es considerarlo. No es ya, dímelo, pero ya estoy pensando en cualquier otra cosa. Es porque quiero saberlo, porque quiero que si tú me lo dices, tú que estás en este lado, tu mirada es diferente a la mía, pero no es mala y no es menoscabar tu mirada, que es lo que se ha hecho nosotros como asociación, se nos ha hecho mucho. Yo menoscabo tu mirada porque tú no tienes los estudios. Pero resulta que mi mirada es importante porque a mí me afecta la educación. Desde la vida y desde la experiencia. Exacto, pero a nosotros mucho tiempo nos pasó eso. Las autoridades tienden a hacer eso. Pero, por ejemplo, ahora con la autoridad que tuvimos estos últimos años, a nosotros también se nos abrieron puertas, se nos escuchó un poco más porque se ha logrado entender. Y yo creo que ese es uno de los principios de ACEPAS, es llevar a los centros de padres de la mano, todos juntos, y hacer ver a los demás que no somos para juntar el bingo, no somos para la rifa, no solo nos sentamos con la galletita a tomar té y pelar a todo el mundo, porque es lo que se cree. Entonces hemos logrado hacer que los centros de padres se visualicen como organizaciones funcionales en donde tienen algo que decir y también pueden ayudar a través de la obtención de diferentes proyectos, gracias a su personalidad jurídica. Hay un trabajo, no es, ya, tú, se sientan y toman té. Rosana, voy a ir un poco más allá. La sociedad hoy día es dinámica, las cosas cambian todos los días, lo que ayer era blanco hoy día no es blanco necesariamente, las relaciones cambian, la informática, las telecomunicaciones, obviamente la educación tiene que cambiar, tiene que ir cambiando, tiene que ser un proceso dinámico. Y las autoridades no son muy dinámicas, no son muy cambiantes, porque los alcaldes, los concejales, los diputados, los senadores llegan y se quedan apernaditos por harto rato para decir las cosas, y de todos los colores, así que aquí no hay ninguna crítica a nadie en particular. ¿No crees tú que sería hora ya de empezar a pensar en un proceso de empoderamiento ciudadano, de que las organizaciones de estudiantes, de padres apoderados, de profesores, constituyeran, por ejemplo, mesas de trabajo no para un problema, permanentes, especies de organismos vivos que sean fiscalizadores de lo que está pasando, receptores de denuncias, pero también receptores de propuestas, creadores de propuestas, que empecemos a inventar la educación desde la vida, desde el barrio, desde la casa, desde el pasaje, y no solo desde las grandes teorías, porque en educación como en otros ámbitos nos damos cuenta que los ministros, las comisiones especiales, los grupos de expertos, son los que definen la reforma, y hemos visto lo que pasa con estas reformas de escritorio, que no dan el ancho, porque no vienen de la vida, no se requiere solo de expertos, lo decías tú muy bien, el enfoque socioemocional en la educación, una educación cariñosa, que sea acogedora. Mira, vienen elecciones municipales, no debieran los gremios, los sindicatos, las asociaciones de padres, los colegios de profesores, los centros de estudiantes, empezar a conversar más y acercarse a los municipios y exigir la constitución de mesas de trabajo público-privada con las autoridades. No se trata solo de que tiremos piedras, que tiren piedras los que quieran y como quieran, pero sino que de analizar y hacer propuestas, generar un proceso de empoderamiento ciudadano. ¿Y qué opinas? O sea, indudablemente se necesita. Es una mirada que en ninguna parte está contemplada, porque justamente los expertos hacen
todo su proceso en una oficina con aire acondicionado, a un auto con aire acondicionado y a su casa con aire acondicionado. Entonces no es lo mismo que cuando tú estás en clase, cuando 32 grados de calor o estás con 5 grados bajo cero en una sala de clase, en donde muchas veces no tienes ni la cortina, no tienes el vidrio, en donde hay una gran cantidad de niños. Es súper complicado, donde hay un profesor por delante que sigue repitiendo la misma metodología desde hace 100 años atrás, en donde los niños son distintos, las niñas, los adolescentes, porque resulta que ellos acceden a otro tipo de información. Todos tienen celular, manejan los computadores, entonces tenemos que entenderlo. Nosotros como asociación hemos pedido mesas de trabajo hace mucho rato y también estamos participando en algunas reuniones de la Comisión de Educación para llevar esta mirada. Hemos sido bastante bien acogidos y se ha hecho un trabajo. Lamentablemente este trabajo quedó ahí con lo de la pandemia, porque en este año se venían grandes trabajos. Ha sido una autoridad que está más dispuesta a abrir la puerta, no es, ya vengan, no, pero sí hemos encontrado nosotros un acogimiento distinto que el que habíamos tenido anteriormente. A nosotros nos costó mucho ganarnos el espacio que tenemos, y lo hemos hecho a medida de esfuerzo, porque hemos llevado, como tú dices, el problema y tratar de buscarle la solución al problema. Yo sigo insistiendo, los cambios de educación son grandes cambios, que ningún gobierno está dispuesto a hacerlo porque no son populares y no te van a dar el resultado para la próxima elección, porque es un cambio que es lento y es generacional. Y no generan votos. Exactamente, Sí, no generan votos. Tú no lo dijiste, pero así es. Claro. Porque resulta que nosotros tenemos un país con autoridades unipersonales. Presidente unipersonal, este es un país presidencialista. Los alcaldes son autoridades unipersonales, no son autoridades colectivas. ¿No crees tú que sería también el tiempo de ir cambiando desde la realidad, no desde las leyes? Porque las cosas también se pueden cambiar desde la realidad. Hoy día la gente ya no pide permiso para marchar por las calles, marcha por las calles, y la autoridad sabe que no puede darle permiso o no darle permiso, porque ya eso se convirtió en una ley de hecho, de facto. ¿No crees tú que sería bueno trabajar o caminar hacia gobiernos más colectivos, hacia gobiernos en que la autoridad gobierne junto con la comunidad, en que se generen espacios de construcción conjunta? Porque no hay ninguna autoridad que pueda ser plenipotenciario y pleniconocedor de todos los temas, ni experto en todo. Y claro, contratar expertos, pero pasa lo que decías tú, expertos que se bajan del auto con aire acondicionado, a la casa con aire acondicionado, etcétera. Entonces, yo creo que el 18 de octubre nos muestra que eso es posible. Mira, se hizo una campaña terrible con el tema del 10%, del primer 10%, que se iba a acabar la economía, que venía una hecatombe, la crisis de la bolsa, y no pasó nada. Nada, pero al contrario, reactivó un poco la economía. Y este segundo 10% también, porque nos tienen acostumbrados que los expertos nos dicen lo que va a pasar. Cuando se equivocan siempre tienen alguna excusa, que los supuestos no se dieron, etcétera. Pero bueno, déjennos a los seres comunes y corrientes gobernar también un poco. Claro, sí, no, desde ese punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros como asociación nos hemos encontrado con otra autoridad que normalmente no es nombrada y que hace mucho más difícil, que son los directores y las directoras de los establecimientos. Ese es un lugar que cuesta mucho pasar, porque resulta que tú, para poder tener una injerencia mayor dentro de un establecimiento, tenemos que convocar todos los estamentos que estamos dentro del establecimiento, pero los apoderados no son considerados en ninguna parte. Los profesores, muchos aún, no todos, siguen considerando que el apoderado es el único que tiene que hacerse cargo de que el niño entre y salga al colegio a la hora y que traiga los materiales y que estudie. Pero no es considerado más allá, porque tiene que ver con una mirada no tan solo de lo político o de lo local, sino con una mirada de que tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer, soy yo el que sé. Entonces, y aquí tiene mucho que ver con la otra parte que te digo, sino la educación que tiene que ver con lo humano, con hacer ciudadanos, no ciudadanos necesariamente, con hacer personas de bien, que puedas escuchar al otro, que puedas entender, que valores la opinión del otro sin importar si el otro estudió o no, pero el otro tiene la experiencia, tiene la expertise, o por último es el que está sentado detrás. Rosana, tú manifestaste en un momento que la pandemia había hecho más evidentes las desigualdades, las diferencias de educación buena y mala. Siempre se habla de que La Reina es una comuna con pocos recursos, casi todos los alcaldes dicen lo mismo. Pero yo en La Reina veo los mejores colegios de Chile y los más malos colegios de Chile.
Los indicadores de educación, los clásicos del SIMS, etcétera, muestran que a la Reina no le va bien. La Reina tiene un nivel de deserción escolar en la educación pública altísimo. Hay reclamos de infraestructura desde la educación preescolar, digamos, desde los centros de lactantes para arriba. Y tenemos al lado el Grange School, que es un súper, ultra, mega colegio, el British, el André, el Santo Domingo. O sea, se muestra como lo que pasa en el país, digamos, de alguna manera. ¿No crees tú que es hora de que la sociedad civil, de que los movimientos sociales digan, saben qué, basta, no más, hagamos un proceso entre ambos sistemas de colaboración, pero de colaboración no de caridad, no que los niños de los colegios ricos, los profesores de los colegios ricos vengan a hacer caridad a los niños de los colegios pobres, sino que un proceso de integración a donde la autoridad realmente actúe como autoridad y diga, ¿saben qué, señora? Aquí hay que redistribuir un poco. Hay que, ustedes saben que el Grange, los recursos que tiene, infinitos, las canchas, el aire, la naturaleza, bueno, el British también. ¿No crees tú que es un tema en el que hay que entrar a picar, como diría un gaffiter? Definitivamente. Claro, nosotros como comuna vivimos exactamente lo que vive el país. Esas diferencias entre el que tiene mucho y el que no tiene tanto, pero que necesita más oportunidades, porque tiene que ver con eso. No todas las personas quieren mantener o sea, no quieren ser dependientes del Estado. Ellos quieren tener las herramientas para después poder desarrollarse y salir adelante, y con ello sale una comunidad completa. Es súper complicado, pienso, esto es a modo personal. Hacer comunidad cuesta porque muchos no entendemos el significado de lo que es hacer una comunidad. Todo el mundo asocia a comunidad, socialista, comunista, y se va al extremo, porque estamos muy radicalizados, aún seguimos muy radicalizados. Pero hacer comunidad tiene que ver con otra sintonía, sino el salir juntos. Y no por eso que el que tiene mayores capacidades significa que tiene que dejar de tener mayores capacidades. Solamente tiene que tener mayor valor humanitario hacia los demás que no tienen tantas capacidades. Entonces, es reconocernos, es valorarnos como tal. Sí, la comuna tiene... Los colegios municipales de la comuna están siempre bajo el CIMSE, siempre están en un lugar complicado. Se ha notado que hay cambios, que hay colegios que están de muy a poquitito saliendo de esto. Pero claro, tiene que ver con que la prueba estandarizada no debería ser estandarizada, porque todos tenemos diferentes problemáticas, no todos recibimos la educación de la misma manera, no todos tenemos las mismas capacidades, entonces no deberían ser estandarizadas en primer lugar. Yo creo que esa medición no es la correcta. Sí, en cuanto a lo de la sociedad civil, encuentro que desde el 18 de octubre la sociedad civil sí nos paramos desde otro punto de vista, desde otro lugar, en donde no es esperar al otro, sino es ir por lo que yo considero que es bueno, pero no es que yo consideré porque un día me levanté y lo consideré, es porque yo he vivido con lo otro y me he dado cuenta que este otro no me va a permitir a mí salir adelante, porque la educación que me está entregando no me está dando la herramienta que yo necesito. Entonces voy a ser un ciudadano a media, un humano a media, entonces es como complicado. En grandes rasgos eso, realmente es una conversación para largo. Rosana, yo te quiero agradecer, quiero preguntarte si quieres decir algo más, si quieres despedirte de alguna manera. Se me hizo demasiado corto. Yo creo que tenemos que volver en otro momento, apenas sea posible, a continuar, porque esta es una conversación muy larga, muy rica, además, donde uno aprende mucho. Tus palabras finales. Bueno, en primer lugar, agradecer las instancias. ACEPAS es una asociación que está muy preocupada por la educación que se nos entrega a los niños y a las niñas y adolescentes, y queremos que incorporar la mirada de los padres, y queremos que los centros de padres también tengan no una visión, que se les empiece a ver de otra manera. No todos los centros de padres nos sentamos a tomar tecito y a apelar a medio país. Hay gente que estamos trabajando, y que es súper bueno que se nos den las oportunidades, que se nos den los espacios para demostrar que sí estamos haciendo cosas, y que son cosas que son efectivas, porque van en mejoría de la educación para nuestros niñas y adolescentes. Radio Dejando Huellas, cabildo abierto, micrófono abierto hacia la comunidad. Muchas gracias a todas, todos y todes. Nos encontramos en un nuevo espacio el próximo viernes
a la misma hora, en el mismo punto del dial y en las mismas redes sociales. Y así termina otro capítulo de Cabildo Abierto con